Saludos y sean bienvenidos una vez más a Hablemos de Salud. Yo soy el periodista y moderador de este espacio, Isaac Rosado Santos. Como siempre, agradecidos de su sintonía. Como ustedes saben, siempre recalcamos esta línea y es que nos sentamos aquí con diferentes profesionales para poder conocer más de sus especialidades, conocer cómo es el mundo de la salud. Por ello, les invitamos a que nos acompañen porque hoy estaremos platicando sobre la soledad. Por ello, se encuentra con nosotros el doctor Joaquín Lavoy, quien es psicólogo en MMM Multiclínica. Doctor, gracias por acompañarnos. Saludos, Isaac, gracias por tenernos acá. Me llama mucho la atención, doctor, porque yo sé que aquí es común platicar sobre la soledad y la vemos frecuentemente tanto en diferentes poblaciones, pero yo sé que afecta muchísimo a la población de la edad de oro. Es común ver casos de adultos mayores que estén enfrentando la soledad. Y bien, como tú bien dijiste, la soledad nos puede comenzar en cualquier edad. Se da desde los 40 años o en adelante, incluso ya hay estudios que se están viendo desde los 18 años, 20 años. Pero en este caso en particular me gustaría hablar un poco más sobre lo que es la soledad en los adultos de 60 en adelante, que es la población que se está viendo más afectada. Es una población que se ve más afectada porque es un momento en la vida donde ya nosotros estamos dejando de trabajar, ya nosotros, ¿verdad? Los niños ya se están yendo de las casas. Claro. Como vimos con el huracán María, muchos de los jóvenes que entonces emigraron a Estados Unidos buscando nuevas experiencias, nuevas oportunidades, y entonces quedan estos adultos solos acá en Puerto Rico. Pudiésemos decir que estamos viviendo entonces en un país de personas mayores. Claro. Incluso ha habido estadísticas, incluso desde el censo, que Puerto Rico está dentro de los primeros 8 países donde la población de 60 en adelante es de las más altas. Claro. Doctor, repasábamos dentro de las notas y también fuera del aire que existen diferentes tipos de soledad. ¿Usted nos puede mencionar alguna de ellas? Claro, está la soledad positiva, la soledad, ¿verdad? Circunstancial, existencial. Dentro de la soledad, la que yo diría, ¿verdad? Que más nos podríamos enfocar sería como en la existencial, que son en donde nos ocurren, pues, como estábamos comentando ahorita, cuando ya dejamos de trabajar, cuando hay pérdidas, especialmente, por ejemplo, la pérdida de nuestra pareja, pérdida de amistades. Entonces, pues, diferentes eventos nos llevan a nosotros a quedarnos más solos. ¿Hay algunas señales, doctor, que pudiésemos identificar? Porque, por ejemplo, tenemos en muchos casos estas personas mayores que viven con nosotros o que se encuentran pues, en nuestro vecindario, de alguna forma u otra tenemos ese contacto diario. ¿Hay algunas señales que nos puedan levantar bandera e identificar pues, que esta persona está enfrentando la soledad? Claro. Cambios en la rutina diaria, por ejemplo, personas que antes solían ir a salir a caminar, pues ya vemos que entonces pues oye, fulanito hace tiempo yo no lo veo caminando, o lo frecuentábamos en los moles, o lo frecuentábamos en las pistas, y dejamos entonces de verlos, que es una de las señales más grandes, que es el aislamiento. Okay. Entonces, incluso no tienen que ser personas que vivan solas solamente, pueden ser hasta personas que viven dentro del mismo núcleo de nosotros, que nosotros vemos como los invitamos a salir, oye, fulano, vente, vamos acá, y entonces pues nos dicen, mira, pues prefiero no, porque quiero quedarme acá, o viendo televisión, o escuchando la radio, y entonces son los momentos en donde nos hace levantar la bandera. Claro. Sí, que se tiende a confundir el hecho también de que quizás una persona esté enfrentando la soledad, no necesariamente es que esté solo, sino puede estar rodeado de muchísimas personas y sentirse ese vacío. Claro. Y es ahí entonces donde al haber levantado la bandera, pues quizás de una manera positiva o una manera saludable, impulsarlo. Claro. No obligarlo, pero por lo menos impulsarlo a que ellos formen parte de las actividades de nosotros. Quizás hay actividades en donde pues ellos obviamente pues no se van a sentir cómodos realizándolas o, ¿verdad? O se siente que se van a cansar. Pero sí, pues, actividades que ellos puedan incorporarse o a salir a una cena o ir al mall o a ir al cine, pues tratar de incluirlos a ellos, pues, actividades que sean placenteras para ellos. Claro, la empatía es muy importante porque en muchas ocasiones, doctor, y es lo que usted destaca, deseamos que lleven el mismo ritmo de vida que quizás unas personas que son más jóvenes cuando no es así y es eso, es el hecho de incluir, de entonces abrazarlos de alguna forma u otra, entonces ponerse en sus zapatos y solidarizarnos, que a veces se les olvida en el mismo corre-corre del diario, pues
se nos pasa y lo dejamos en un segundo plano cuando no debería de ser así. Doctor, de igual, entonces en esas actividades también se recomienda que se pueda vincular quizás con otras personas dentro de su generación. Claro que sí, e incluso es una de las recomendaciones mayores, que ellos puedan todavía participar en actividades en donde ellos se sientan cómodos y estén con pares, ¿verdad? Con personas de la misma edad de ellos mismos. Incluso, ¿verdad? Varios municipios tienen lo que se llaman los centros diurnos, en donde sería favorable el incluirlos a ellos en ese tipo de actividad, en donde ellos, ¿verdad?, puedan allí participar de diferentes actividades, desde hacer ejercicio, juegan dominó, cartas, lo que a ellos les guste hacer allí. Claro. Doctor, de igual, dentro de los tipos de soledad que usted lo mencionaba, estaba la soledad positiva. Y sabemos que en muchas ocasiones quizás las personas no se sienten cómodos con ellos mismos. Y es como dicen, se debe de iniciar pues, de manera individual para que entonces se puedan abrir y compartir con los demás. ¿Qué consejo se le puede dar quizás a las personas que nos estén sintonizando ahora, que se encuentren dentro de la población de 65 años o más, que comiencen a cultivar esa soledad positiva? Claro. Dentro de las recomendaciones, ¿verdad? Yo creo que, y una de las más sencillas, es exponerlos un poquito a ese sol. O sea, es salir a caminar 5 o 10 minutos, puede ser dentro de la casa, más favorable es afuera donde tomamos ese sol, ¿verdad? Eso nos ayuda a liberar lo que es la serotonina, las endorfinas, que entonces pues eso nos ayuda a tener un mejor ánimo. Claro. Al tener un mejor ánimo, poco a poco entonces nosotros vamos a decir, oye, pues hoy tengo ganas de hacer estas otras cosas, esta otra actividad, hoy quiero ir a la playa, hoy quiero sí acompañarte al mall. Claro. Y yo creo que eso, ¿verdad?, es lo más que nos puede ayudar. Escuchar música de sus tiempos, ¿verdad? Por no decir de ayer. Y tratar de vincularse con diferentes actividades durante, ¿verdad?, dentro de las cosas de la casa. Claro. Una persona, doctor, que esté enfrentando la soledad, ¿puede de alguna forma u otra ese estado anímico cuando se encuentra pues decaído, en alguna depresión, puede afectar en alguna condición que esté enfrentando este paciente? Claro, dentro de la misma soledad, lo que hace es que nos libera más los niveles, o nos sube más, ¿verdad? Nos eleva los niveles de la cortisona. Entonces, al elevar los niveles de la cortisona, ¿verdad?, que es lo mismo que nos eleva cuando estamos en el estrés, nos lleva a nosotros, ¿verdad?, a que las condiciones, ¿verdad?, por ejemplo, la diabetes, o sea, ¿verdad?, la artritis, o sea, diferentes condiciones, pues aumenten como la presencia que ellas puedan tener. ¿Cuán fuerte fue ese golpe que estuvo enfrentando a la población adulta en términos de decirle, mire, pues ya hay que tener un distanciamiento social, un distanciamiento físico? Claro. ¿Cómo lo pudo usted ver pues, a través de su profesión? Sí, yo entiendo que la pandemia fue un evento muy marcante en el sentido de que ahí nos obligaron a todos a estar aislados. Al estar todo el mundo aislado, pues esta población de adultos mayores que ya vivían solos, pues entonces pues ahí se les limitaba un poco más el acceso a tener la familia cerca de ellos, donde entonces pues personas que si acaso los visitaban 1 o 2 veces a la semana y cuidado, pues vemos que entonces pues eso hasta disminuyó. Ahí entonces pues vemos que lo que son, ¿verdad?, la tristeza, lo que son las ansiedades o los temores aumentaron significativamente. Lo que es también entonces que se ve también en los adultos mayores es la falta de mismo sueño. Que como dice el dicho popular, ¿verdad?, a veces nosotros retrocedemos a lo que somos como bebés, que entonces pues como que duermen poco y están mucho por ahí y a veces eso también puede ser un indicio de lo que es la misma soledad. Wow. Entonces afectarse el sueño como destaca. Claro. Tienden entonces a dormir, me imagino, mucho menos, se ven estos estados de insomnio. Y ahí entonces pues les aumenta también lo que son las condiciones físicas que estábamos hablando ahorita nosotros. Y ahí es donde entonces pues el hacer el ejercicio, algo tan sencillo como hacer ejercicio, pues nos podría ayudar. Incluso estaba escuchando hasta uno de los reportajes y estaban hablando de algo tan sencillo como un simple mero abrazo. Claro. ¿Verdad? Somos entes sociables, ¿verdad? Claro. Y entonces, pues, esas conversaciones, esas dinámicas con otros seres humanos son más, incluso hasta más... efectiva, pudiésemos decir. Efectiva o hasta más producente, ¿verdad? Que hasta un mismo medicamento. Entonces, pues... Claro. Imagínate que, como me estabas comentando ahorita, el no poder ni obtener ni tan siquiera un abrazo de algún ser querido, ese tacto, ese afecto de esas otras personas, ¿cómo nos afectaron a ellos? Yo sé, doctor, que todo el mundo es de manera diferente, pero los puertorriqueños tenemos esa calidez
que siempre nos permite ese contacto Claro. humano, el estar ahí de tú a tú. Aprovecho para preguntarle, doctor, en esas experiencias de lo que fue la pandemia, ¿llegó usted a ver algunos casos que de alguna forma u otra le haya tocado de manera personal a través de su profesión, que entonces haya tenido personas que hayan sufrido en carne propia lo que fue este distanciamiento en muchos renglones? Claro. Recuerda que entonces pues hasta incluso las visitas con nosotros eran a través del teléfono y entonces pues no es lo mismo yo poder ver y visualizar cómo está la persona y cosas Claro. así versus tratar de imaginárselo uno de cómo qué gestos están haciendo, cómo verdaderamente están al teléfono. Al teléfono las personas te pueden decir muchas cosas, pero Claro, no es lo mismo, claro, uno como ve lo dicen, con físico. violín que con guitarra, como Claro. dicen. Y pues dentro de la misma profesión, que entonces pues un tacto que tú le puedas ofrecer Claro. a la persona es, ¿verdad? Claro, Como ese abrazo exactamente. que ellos muchas veces es lo más que necesitan. Y que en muchísimos de los casos, doctor, ustedes se convierten en parte de su familia también. Claro. Por eso es lo importante también de tener una sensibilidad, que era lo que habíamos estado hablando. Sí, incluso esos buenos días, esas buenas tardes, ese saludo cordial, que es verdad que nos caracteriza a nosotros como puertorriqueños, pero Claro. yo creo que es lo más importante, ¿verdad? Para demostrarles a ellos ese afecto. Yo quiero que revisemos, doctor, el renglón de los cuidadores y de los familiares, esas personas que están ahí mano a mano, pues, con los pacientes. ¿Se recomienda preparar de alguna forma u otra algún tipo de plan o listado en el cual, pues, estos pacientes o estos familiares, debo decir, y cuidadores tengan a la mano lo que se debe de estar como prioridad para entonces, de alguna forma u otra, que ese ser querido no caiga en una soledad? Yo entiendo que es bien importante que incluso la misma persona, ya a la edad de uno, ¿verdad? De Claro. 40 en adelante, uno debe ir haciendo el plan que uno quiere. ¿Ok? Y entonces pues también pues incluir a los mismos familiares, incluso ir buscando dentro de la comunidad los centros, ¿verdad? Como estábamos comentando ahorita, centros que yo pueda ir y participar de ellos, clubes rotarios, club de leones o ¿verdad? Cualquier otro tipo de club, Claro. incluso ¿verdad? Dentro, como nosotros aquí en las clínicas también tenemos lo que son el Members Club o el Ajá. Club Social, pues entonces pues mira, pues yo quiero ir a participar de ese tipo de actividad. Y yo creo que eso, ¿verdad? Son parte de los planes que nosotros debemos ir haciendo. Si voy a estar viviendo solo, si me voy entonces a mudar a casa de uno de mis hijos, o si voy a estar en una égida. ¿Veis? Esos son parte de los planes que nosotros debemos ir haciendo desde ya. Claro. Según lo que usted va evaluando, doctor, y por ejemplo, cuando el paciente llega a donde usted o la paciente llega a donde usted y le dice, pues mire, tengo esta situación, usted identifica que están experimentando la soledad y ya cuando entonces son parte o forman parte de estas actividades extracurriculares, de lo que usted nos destaca, que en las mismas clínicas pues tienen diferentes actividades, se ve constantemente esos cambios. Definitivamente. Me imagino que varían pues, de cada paciente en términos de ese tiempo, pero se ven los cambios. Sí, no, pero definitivamente. De personas que tú las ves que casi ni se expresan con las personas, que tú las ves muy rezagadas y de momento empiezan a participar de estas actividades, ellos forman sus propios grupos por WhatsApp y se comunican entre ellos mismos, se ofrecen súper apoyo. De verdad que es súper positivo esa actividad. Y qué bonito también el hecho de que compartan entonces con otras personas de su misma edad, De se su misma sienten edad. identificados. Claro. Y lo vemos entonces a través de estos grupos que están ahí mano a mano, porque en muchas ocasiones, doctor, y yo quiero que rescatemos este punto que habíamos hablado hace poquito, es el hecho de que en muchas ocasiones quizás estamos ajorados con el corre-corre de la vida y se nos olvida que estas personas que están ahí para nosotros son un tesoro. Claro, amén. Un libro completo de historias, de anécdotas que nos tenemos que sentar a escuchar porque nos nutren y nos enseñan para el resto de los días. Eso es así, las historias se repiten. Sí, sin Con lugar eso a lo que te dudas. quiero decir es que es aprender de nuestros adultos, ¿verdad? Para entonces pues, nosotros poder seguir nutriendo a las nuevas generaciones. Así mismo Yo creo es. que eso es súper importante e incluso que ellos formen parte de las generaciones que se están trayendo y traigan todos ellos sus experiencias. Es súper importante para todos. Claro, el hecho de combinar también, porque hemos estado viendo lo que es este boom de las redes sociales, que en muchas de las ocasiones, pues nuestros queridos viejos y viejas, y lo digo con mucho respeto, pues se suman a nosotros y pues ya lo hemos visto a través de seguro. distintas cuentas que realizan ese contenido entre nietos y abuelas, pues Claro. que da ganas entonces de querer compartir y de que uno, pues, se acerque a los de uno y entonces pues pueda de alguna forma u otra entonces brindarle calidad de vida, porque es calidad de vida, ¿correcto, doctor? Claro, calidad de vida, como tú bien has dicho.
Incluso, retomando, ¿verdad? El punto que me estabas comentando de las redes sociales, que incluso ellos, ¿verdad? Aparte de los grupos de WhatsApp, pero entonces pues se pueden conectar con amistades que ellos quizás ya se habían ido a Estados Unidos y hace tiempo no se veían, y entonces pues a través de Facebook o cualquier otra red social se pueden ellos comunicar. Claro, en ese sentido vimos lo que fue el beneficio de la tecnología, especialmente retomando la pandemia, lo que es las videollamadas, que fueron un boom en aquel entonces, pues, y las redes sociales también, que de alguna forma u otra entonces también, doctor, me imagino que se recomendará. Yo sé que lo principal es ese contacto humano de tú a tú, de poder entonces atenderlo, Sí, pero como también... secundario yo entendería que a través de las redes sociales, ¿sabes? Fueron muchos los casos que también, entonces, pues, por ejemplo, ellos cuando no esperaban recibir la llamada y que tú le dieras esa llamada, Claro, sí, ellos estaban más que agradecidos, ay, alguien me está llamando, tú sabes. Qué verdad bueno, que sí. qué bueno, qué interesante, doctor. Aprovecho entonces para rebuscar lo que es en ese sentido, doctor. Ya quisiera que rescatemos y repasemos, para quienes nos estén sintonizando a esta hora, cuáles entonces deben de ser esas señales que no solo las podemos ver, sino también a la hora de entonces indicárselo a un ser querido. ¿Qué línea o qué mensaje se le puede enviar entonces al familiar o al cuidador que entonces le diga al paciente que quizás de manera directa no le menciona que está experimentando una soledad porque quizás pues desconoce lo que son esos signos, pero que entonces se debe de hacer luego de entonces identificar que están pues levantando esta bandera? Yo creo que lo más importante sería lograr identificar la bandera. Yo no me iría tanto como decirte, tú estás deprimido, tú estás ansioso, tú estás esto, sino, mira, tú no crees que quizás hablando con tu médico primario, o quizás, mira, vamos y buscamos un poco de ayuda, quizás con alguno de los centros que tenga algún trabajo social o tenga algún psicólogo, vamos y hablamos con ellos. Las comunidades que también, ¿verdad?, participan de actividades religiosas, mira, vamos a hablar con el pastor, vamos a hablar con el párroco, a ver qué ellos opinan, quizás tú te sientas más cómodo hablando con ellos de algún tema que tú quisieras hablar. Claro, así mismo es. Y doctor, usted destacaba algo interesante que no lo hemos abordado y es el hecho de que en ciertos casos hay personas de la edad de oro que entonces se resisten a buscar la ayuda porque piensan que ya pues, se ha acabado el tiempo, se ha acabado pues, las ganas de luchar cuando no es así. Claro, e incluso, ¿verdad?, dentro de las banderas es eso mismo, ¿verdad? Yo no quiero molestarlos a ellos. Escuchamos mucho ese, doctor. Sí. Escuchamos yo mucho no quiero ser una carga para ellos. Y entonces, pues, es una manera de rebuscarla de una manera positiva. Decirle, obviamente, pues, reforzarle, mira, tú no eres una carga para nosotros, pero sí te queremos, ¿verdad?, que tú estés bien. Claro. Y que tú sigas formando parte de nuestra familia. Claro. Doctor, a la hora de atender a estos pacientes, ¿qué otros profesionales, además del campo de la psicología, trabajan con usted diariamente para de alguna forma u otra entonces interceder en cada uno de estos casos y entonces pues trabajar algún tipo de plan? Me imagino que esa es la dinámica. Sí, lo más recomendable por lo menos es con nosotros mismos, con el área de salud mental, estar de mano a mano con los médicos primarios, si tienen alguna otra condición, porque muchas veces mejorando la calidad de vida, pues entonces mejoran las condiciones físicas. Claro. Entonces, pues es trabajar todos en un conjunto, cualquier médico que esté, ¿verdad?, de ellos participando. Yo quiero que entonces le expliquemos ahora a quienes están ahí con nosotros la dinámica desde cero. ¿Cómo entonces se recibe a este paciente? Si es que me imagino se les realiza algún tipo de entrevista y entonces de igual cómo se trazan esas metas, porque yo me imagino que hay unas metas las cuales se quiere alcanzar con cada uno de ellos. Claro, en el caso de nosotros cuando llegan a nosotros a la clínica, sí se les realiza la entrevista inicial y se busca ver cuáles son los signos y los síntomas, ¿verdad? Si, mira, pues vine aquí para, ¿verdad?, por esto y esta razón. Claro. Muchas veces no te van a llegar porque me siento solo, simplemente pues te pueden llegar con muchas quejas. Es que me duele aquí la rodilla o es que siento, ¿verdad?, un dolorcito de espalda y entonces muchas veces el mismo médico primario es el que te lo refiere porque él entiende, ¿verdad?, que puede ser más algo psicológico, / soledad. Ok, perfecto. Y entonces pues ahí nosotros en el diálogo pues vamos viendo cómo los síntomas de ellos mismos van mejorando. Claro. En esa consulta, doctor, ¿se tiene la oportunidad entonces de que el cuidador familiar esté ahí o primero se atiende de manera individual? Por lo menos yo en mi caso, como ellos deseen. Okay, si ellos prefieren que el familiar esté, que muchas veces ellos llegan con su familiar, a mí no me molesta que ellos estén. Claro. Ahí, ¿verdad?
compañeros y colegas que sí, pues entonces prefieren atenderlos a ellos solos y después entonces pues pueden incluir ellos al familiar. Claro. Le pregunto, doctor, porque en muchas de las ocasiones quizás un familiar o el cuidador mismo quizás piensa que las señales que está presentando este paciente, pues dicen, esto es changuería, o esto claro. es un chiste, y no. Sí, en definitiva, entonces hay que son las dos corregir. vertientes, claro, que una es para que entonces validarle a ellos sus sentimientos, sus dolamas, ¿verdad? O sus emociones, y también entonces instruir al familiar, mira, a pesar de que sí puede ser que como tú digas, que sea, ¿verdad?, una exacerbación, una changuería, pero sí hay que validarle. Claro. No menospreciarlo. Sí, menospreciar, claro. Como que entonces como que decirle, mira, pues eso es un changuería, pues no te vamos a atender. Exacto. Porque uno nunca sabe y pues la persona es, cada quien es un mundo. Claro, no, sin lugar a dudas. Y lo importante es el hecho de que quizás en muchas de las ocasiones, y usted me corrige, doctor, se tiende a pensar el hecho de que una persona tiene esta situación y se lo comenta a un ser cercano, cuando lo ves al lado piensas que tu problema o tu condición no es tan grave como la de ellos o ella que está al lado. Entonces tienden a minimizarse. A minimizar también. Cuando claro. no debería de ser así. Claro. Aquí por eso es importante, ¿verdad? Que a medida de que se van las entrevistas, ¿verdad? Dentro de las terapias, ellos vayan cogiendo la confianza y hasta a veces pasan 1 o 2 entrevistas, de momento te dicen, mira, lo que está pasando es papá. Claro, claro. Y en esa lista de objetivos y metas que se trazan al inicio, doctor, es importante resaltar también, que es con la línea que le llevaba de la pregunta anterior, es individual. No es que, por ejemplo, si vimos una mejoría con un paciente anterior y se le comenta a ellos el hecho de que, mira, tenga presente, de que no necesariamente el hecho de que usted vea unos logros o unas metas alcanzadas con su vecino o su vecina, significa que también pues va a tener o va a ser de la misma manera en usted. No, claro, aquí las metas se trabajan individual, cada persona es un mundo aparte, pues, aunque sean temas similares, pero no necesariamente son lo mismo. Claro. Por eso entonces pues el plan es individualizado. Y me imagino que de igual forma se les reconoce entonces cuando se van alcanzando las mismas, porque son pequeñas victorias, claro, que entonces nos acercan más. Se les refuerzan para que entonces pues ellos sigan replicando la conducta positiva. Claro. Doctor, yo entonces queremos de alguna forma u otra ir cerrando, pero quisiera preguntarle también qué recomendaciones, porque hemos hablado del paciente, qué recomendaciones entonces debe de tener el familiar, el cuidador, tener presente con el simple hecho de quizás ya cuando una persona entra, por ejemplo, en una condición como es el Alzheimer, que entonces pues cambia, que tiene un giro de 180 grados, como de alguna forma u otra. Entonces se redoblan esos esfuerzos para poder entonces atender al paciente, porque sabemos pues que desafortunadamente entonces va en un tipo de retroceso como si fuera un niño. Claro, ahí es mucho lo que es la comprensión y la compasión, ¿sabes? La forma en que nosotros le hablamos a ellos, que quizás entonces, pues, aunque sí hay que repetirle pues muchas veces, Paciencia. pero vamos a verla con mucha calma. Yo creo que ahí, ¿verdad? Haciendo un paréntesis, bien importante que entonces pues ese cuidador o esa cuidadora, pues entonces que ellos también pues busquen su ayuda. Claro, en definitiva. Pero entonces pues sí, pues mucha paciencia. Creo que entonces pues es también pues no decirle, mira, pues ya yo te dije eso. Pues, sí. Lamentablemente, pues poco a poco, pues mira, pues sí, claro. Pues yo recuerdo cuando yo estaba haciendo tal cosa y pues claro, si la persona se recuerda, qué bien. Y si no, pues tú solo estás recordando. Claro. Y yo creo que es más la parte de la compasión. Así mismo. En muchas de las ocasiones, y es un tema que hemos atendido aquí, doctor, es el síndrome del quemazón, que lo vemos en estos familiares o cuidadores, en el cual pues no hay una rotación de esta persona, porque sabemos que ya llega un momento que puede ser bastante drenante, y es momento entonces pues de tener ese espacio de manera individual, entonces un tipo de relevo, se pudiese decir, claro, para que entonces se mantengan en ese cuidado, ¿correcto? A medida que esté disponible, pues sí, lo más recomendable yo creo que es relevo. Pues, lamentablemente, pues nosotros vemos muchos casos en donde no existe ese relevo. Pero sí, lo más recomendable es que tengan un relevo de los familiares para que entonces no haya ese síndrome de quemazón. Claro que sí, doctor. De igual, entonces los pacientes... Y le había mencionado en términos de cuando son eventos atmosféricos, doctor, ¿es recomendable entonces que se tenga la asistencia o que se mantenga cercano quizás en este mismo hogar con seres queridos, que entonces pues no caiga
en una soledad. Y le pregunto porque, por ejemplo, vimos el huracán María, que fue muy catastrófico pues para nuestra Isla del Encanto, y entonces sabemos que especialmente nuestra querida población de la Edad de Oro sufrió por mucho tiempo, especialmente porque sabemos que en muchas de las ocasiones pues sus familiares se encuentran en los Estados Unidos. No, claro, yo entendería que siempre es recomendable, y yo creo que es lo más que se debería hacer, que ellos estén con nosotros, ¿verdad? E incluso que ellos nos pueden ayudar porque ellos también vivieron otros huracanes y nos pueden dar sus expertise. Exactamente. Pero, ¿verdad? Alguna emergencia médica, entonces pues es más fácil para llegar a ellos si están con nosotros en la casa versus si ellos están en una casa que sean 2 cuadras más abajo. Claro, claro. Así que sí. Doctor, ya entonces finalmente, recomendaciones para quienes nos estén sintonizando a esta hora, para que no se caiga en una soledad, en una depresión, porque queremos que nuestra radioaudiencia, nuestros televidentes, que quienes estén ahí con ellos, pues no caigan en este estado anímico de caída, de tristeza, lo que le conocen como los bajones, que es importante pues que se puede caer, pero de igual que se levanten y Claro. que sabemos que hay unas herramientas. Sí, yo entendería que lo más importante, ¿verdad?, es identificar. O sea, no minimizar nosotros mismos, identificar, mira, pues sí, me siento solo, déjame entonces buscar algún tipo de ayuda. La ayuda que me puedo dar yo, oye, pues como estábamos comentando al principio, ¿verdad?, salir a caminar 5 o 10 minutitos, que eso nos ayuda con el estado anímico. Tratar de buscar entonces esas relaciones sociales, ya sea en los clubes sociales, en la iglesia, o tratar de compartir con otras personas, ir al cine, ¿verdad? Si tenemos la posibilidad de vivir con otras personas, pues vamos a compartir, vamos a ir a comer, vamos a ir a hacer diferentes actividades. Claro que sí. Es importante que estas herramientas, como destacaba el doctor, pues también se obtienen a través de las clínicas de MMM. Doctor, agradecido de que nos haya acompañado aquí. Y es un placer haber conversado pues ese tema tan importante y necesario. Claro que sí, gracias a ustedes por tenernos acá. Bueno, doctor, como siempre, ya sabe, este es tu espacio y el de muchísimos profesionales que se sientan con nosotros. Pero si usted quiere coordinar una cita, saque el lápiz y papel o la apunta en el teléfono si lo tiene cerquita, y es el 787-522-2482. Recuerde que usted se debe de comunicar en un horario de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde. Nos vemos la próxima semana en Hablemos de Salud.